vamos a empezar dándole gracias a Dios. Muchas gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de estar aquí reunidos y poder disfrutar de tiempo de comunión y poder estar atentos a las cosas que tú has preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque a través de la revelación comprendemos lo que tú, desde antes de esta fundación, de este inicio de esta tierra, has declarado acerca de nosotros y nosotros lo creemos y podemos caminar en esto. Porque para eso nos creaste, para que caminemos en aquellas cosas que tú has hablado acerca de nosotros. Amén y amén. Muy bien. Así que empezamos con este versículo, es el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 48, el versículo 35, la última parte. Y dice, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. ¿Ok? Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. A ver, todos digan Jehová Sama. Ok, pregunta rapidita. ¿Alguien sabe qué significa Jehová Sama? ¿Sí? ¿Qué significa? El Señor está ahí. ¿Ok? El Señor está ahí. Y les he estado hablando un poquito acerca de diferentes nombres compuestos. ¿Se acuerdan que la otra vez que les estuve compartiendo, les hablé de el Señor es tu sanador? ¿Sí se acuerdan? ¿Y cuál era ese nombre compuesto? Jehová Rafa, ¿verdad? Sí, y hay otros nombres, ¿sí? En este caso es Jehová Sama, que significa el Señor está ahí. Y la plática de esta mañana se titula En la ciudad. A ver, todos digan en la ciudad. Ok. La otra plática que les di se titulaba En el desierto, ¿verdad? Así que ya vamos primero en el desierto y ahora ya llegamos a la ciudad, por fin. Ok. El profeta Ezequiel, durante el tiempo de la restauración de la ciudad de Jerusalén, después de aproximadamente 70 años de cautiverio en Babilonia a cargo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, tiene una visión acerca del templo y la ciudad. Ok, recuerden, les dije, esta va a ser una clase de historia, ¿sí? Entonces comenzamos con un profeta, su nombre es Ezequiel. Él es contemporáneo de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías, y él tiene una visión. En esta visión, Dios le muestra una ciudad, ¿sí? Y también le muestra un templo. Si tú quieres verlo, lo puedes buscar ahí en el libro de Ezequiel. Ahí tiene muchos capítulos, habla acerca de esto, puedes leer y te dice con detalle las medidas, el ancho y todas las cosas de las diferentes áreas de este templo. ¿Sí? Y en esta visión tiene un nombre específico esta ciudad que se llama Jehová Sama. ¿Ok? ¿Recuerdan la otra vez que les estuve hablando acerca del tabernáculo, ¿sí? En el desierto. Ese tabernáculo, ¿en cuántas áreas estaba compuesto? Tenía 3 áreas. ¿Y cuáles eran? Áreas, no muebles, las diferentes áreas. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Y ¿se acuerdan que les estuve platicando acerca de que en ese lugar santísimo, ¿sí? Ahí es donde se posaba el Espíritu del Señor y ahí se le conocía como el Shekinah. ¿Recuerdan? Sí, porque decían, el Señor está ahí. En este momento, ¿sí? El profeta Ezequiel empieza a decir, mira, el nombre de la ciudad es Jehová Sama, que significa el Señor está ahí. O sea, no nada más en el lugar santísimo, sino que en toda la ciudad. Así se le conoce como
El lugar en donde está el Señor, en toda la ciudad. Dile al que está al lado, en toda la ciudad. Ok, ¿ya estamos listos? Pregunta número 1. Ok, está fácil, es pregunta para la mesa. Ok, está fácil, no vean Wikipedia. Esta prédica tiene mucho cortesía de Wikipedia. ¿Sí? No vean Google, no vean muchas de esas cosas. Ok. Pregunta número 1, ¿qué es una ciudad? ¿Qué es una ciudad? Ok, platíquenlo, tienen unos 2, 3 minutitos. Así que aquí les voy a decir lo que yo puse que es una ciudad. ¿Sí? Una ciudad es un asentamiento de población humana con atribuciones y funciones políticas, administrativas, económicas y religiosas. Dile al que está al lado, en la antigüedad, ¿sí? Se consideraba como una ciudad un conjunto de casas ordenadas en calles y rodeadas por una muralla. Dile al que está al lado, rodeadas por una muralla. Hoy día, dependiendo de las legislaciones del lugar, o sea que cambia de país en país, etcétera, etcétera, se considera como una ciudad aquella cuya población en el área urbanizada exceda la cantidad de 50,000 pobladores. ¿Sí? Entonces, cuando tienes una ciudad urbanizada, ¿sí?, con más de 50,000 personas, ya le hiciste. ¿Sí? Un área urbanizada con más de 50,000 personas. Aunque de repente esas cosas cambian de lugar en lugar. ¿Sí? Ok. Bueno, ya les sigo dando aquí en esta área. Ok. ¿Se acuerdan del pasaje de Ezequiel? ¿Sí? Ok. Cuando Ezequiel tiene la visión, habían pasado 70 años de cautiverio. ¿A dónde habían ido las familias prominentes del área geográfica de Judá? Se las habían llevado cautivas a Babilonia. Pasaron 70 años, se levanta un rey Ciro y dice, ¿saben qué? Ya es hora de que regresen, ¿sí?, a el área geográfica dile que está al lado, de Jerusalén. Entonces, cuando Ezequiel tiene una visión, él pensaba que estaba viendo a la Jerusalén siendo reconstruida. ¿Sí? Habían pasado 70 años desde que, ¿se acuerdan cómo se llamaba el rey que sacó a los habitantes de Jerusalén? ¿Cómo? No, al que sacó a los habitantes de Jerusalén, no quien los regresó. Nabucodonosor, ¿sí? De cariño le decimos Nabu, ¿sí? Porque yo no puedo decir Nabucodonosor. Ok, ¿sí? Y en ese inter se destruyó la ciudad, se destruyó el templo. Ok. Entonces, la ciudad que se reconstruirá era Jerusalén, que hasta el día de hoy se considera una de las ciudades principales del mundo, ¿sí o no? Si no, veamos las noticias. ¿Qué está pasando en esa área del mundo? ¿Sí? Ahorita otra vez está rigiéndose la violencia en el país de Israel, en el norte, con Líbano, ¿sí? Y luego se están peleando con Irán y que se están peleando con Gaza y Palestina. No, es un relajo. Dile que está al lado, es un relajo. ¿Sí? Y es considerada una ciudad sagrada para los judíos, para los musulmanes y cristianos. ¿Sí? Y la razón principal es porque se considera que Dios eligió ese lugar geográfico haciendo honor a ¿qué? Jehová Sama, que significa el Señor está ahí. Y por eso existen templos, sinagogas y mezquitas reconociendo ese lugar. O sea que todavía hoy en día, mucha gente piensa que ese lugar, Jerusalén, es sumamente importante porque es el lugar donde Dios está. Así es lo que están
creyendo, esa es la tendencia. Por eso es tan importante esta ciudad, ¿sí? Yo sé que por lo menos aquí hay 2 personas que ya fueron a la ciudad. No sé si hay alguien más que haya ido a Jerusalén. ¿No? Bueno, aquí tenemos a 2 personas, así que si dudan algo de lo que estoy diciéndoles, vayan y pregúntenles a ellos. Yo tampoco he ido a Jerusalén. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver de una manera muy breve, dile al que está al lado, muy breve, la historia de Jerusalén. ¿Ok? Porque tiene muchos miles de años. Se están peleando entre que si tiene 3,000 o 5,000 años, quién sabe. Ya está viejita la ciudad, ¿sí? Entonces, dice así. Lo voy a estar leyendo, espero irme rápido en esto y no tardarme mucho. Si me pueden poner la diapositiva en la pantalla, por favor. ¿Sí? 4,500 a 3,500 años antes de Cristo. Es el primer asentamiento establecido cerca del manantial de Gihón o Gihón, evidencia arqueológica más antigua. Así es cuando tienen así que cositas de barro o cualquier cosa de evidencia que tienen de que allí en Jerusalén, en esa área geográfica, encontraron cosas. En el año 1000 antes de Cristo, ¿sí? El rey David, ¿sí se acuerdan del rey David? ¿Sí? Él escribió, ¿qué cosa? Los salmos, ¿sí? Era poeta, cantante, escritor, guerrero, etcétera, etcétera, y rey. ¿Ok? El rey David ataca y captura la fortaleza de Jerusalén, venciendo a los jebuseos, que se convierte en la capital del Reino Unido de Israel. Salomón, su hijo, ¿sí? Construye el primer templo. ¿De dónde era David? ¿Se acuerdan? Belén, así es. ¿Sí? Pero, ¿cómo se llama? Él en Hebrón reinó los primeros años de su reinado y ya que conquistó a la ciudad de Jerusalén o la fortaleza de Jerusalén, fue y en ese lugar dijo, aquí va a ser la capital de mi reino, Jerusalén. Ok. 587 antes de Cristo. Conquista de Jerusalén por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Jerusalén mayormente destruida, incluyendo el primer templo, y los ciudadanos prominentes de la ciudad son deportados a Babilonia. O sea que si tú eras alguien importante, ¿sí? Alguien con sangre real, te sacaron de la ciudad y te llevaron a Babilonia. ¿Alguien me puede decir uno de estos personajes que es uno de los profetas en la Biblia? ¿Quién fue? Daniel, ¿sí? ¿Se acuerdan de Daniel? Sí, en el foso de los leones, en la fosa de los leones, ¿verdad? Sí. Ok, así que se los llevaron cautivos a Babilonia. Seguimos. En el 539 a.C., Ciro el Grande conquista Babilonia, permitiendo a los judíos regresar de la cautividad a Jerusalén y reconstruir el templo. O sea que pasaron 70 años como el profeta Isaías había declarado, ¿sí? Hasta Isaías nombra quién iba a ser el rey que iba a permitir el regreso de los cautivos. Le dice Ciro. También lo pueden leer ahí en el libro de Isaías. ¿Ok? Y les dice, ¿saben qué? Regresen a Jerusalén y por favor reconstruyan el templo. 332 a 175 antes de Cristo, Jerusalén capitula ante Alejandro Magno y más tarde se incorpora al reino de Ptolomeo y el imperio seleucida. Los esfuerzos seleucidas para erradicar la religión judía proscribe el sábado y la circuncisión, saquea Jerusalén y erige un altar a Zeus. Todos digan altar a Zeus. En el segundo templo después de saquearlo. ¿Sí se acuerdan de Alejandro Magno? ¿Sí? ¿Él era de dónde? Macedonia o Grecia, ¿sí? Él fue un gran
conquistador llegó hasta la India. Imagínate toda esa área, o sea, no cualquier, y se murió jovencito, no me acuerdo a qué edad se murió, pero sí se murió jovencito de una enfermedad en uno de esos viajes cuando iba a la India. ¿Sí? Bueno, en el afán de extender la influencia de los macedonios o de los griegos, ¿sí?, en el mundo que conocemos hoy en día, ¿sí?, pues decidió que el templo que habían reconstruido 70 años después del cautiverio, ¿sí?, se dedicara a Zeus. Y Zeus, según la mitología griega, es el dios más importante, ¿sí? O sea que siempre estuvieron conscientes de que en Jerusalén existía un templo dedicado al dios más importante, ¿sí? En ese caso, ellos consideraban a Zeus, que era el dios del trueno, ¿sí?, como el dios más importante entre la mitología griega. Ok. Entonces, después de los griegos, ¿quiénes vienen? Los romanos, ¿sí? Entonces, en el año 63, y quiero que presten atención, dile al que está al lado, año 63, ¿sí? El Imperio Romano bajo Pompeyo toma la ciudad, ¿sí? Y entonces, en el año 20, dile al que está al lado, el año 20 antes de Cristo, Herodes el Grande construye un templo con fin de congraciarse con los judíos. O sea, que quitan lo de Zeus, ¿sí? Y queriendo apaciguar ese lugar, Herodes el Grande, ¿sí?, dice, vamos a restaurar el templo a los judíos. Pero antes de eso hubo una revolución de los macabeos en el año 100 y cacho. 175, si mal no recuerdo. Los macabeos hacen una revolución y purifican el templo y le sacan a Zeus y todo eso. Y Herodes quiere congraciarse con el pueblo de esa región y dice, ¿sabes qué? Les vamos a dar el templo que ellos antes tenían. Y por eso en el tiempo de Jesús, ese templo se le conocía como el templo ¿de quién? De Herodes. No era el templo de Salomón, ese ya había quedado destruido, sino el templo de Herodes, ¿sí? En el año 70, Tito finaliza la parte principal de la gran revuelta judía y destruye el templo de Herodes. O sea que en el año 70 hubo una revolución en Jerusalén, los judíos se fueron en contra del Imperio Romano, ¿sí? Y Tito, emperador romano en ese entonces, dice, ya estuvo bien, agarra y destruye por completo la ciudad, nuevamente destruye el templo, ¿sí? Y pues gran parte de la población cristiana y judía en ese entonces huye de Jerusalén y se empiezan a diseminar por todo el Imperio Romano. En el año 324-325, el emperador Constantino convoca el primer concilio de Nicea y confirma estatus de Jerusalén como un patriarcado cristiano. O sea, ¿quién era el emperador Constantino? ¿El último emperador romano? No. ¿Sí? Así es. Él fue el primer emperador que se declaró abiertamente creyente y declaró el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Sí, aquí les acabo de decir, sí. Sí, que en el concilio de Nicea confirma el estatus de Jerusalén como un patriarcado cristiano. Ok. Seguimos en la historia. El año 636 o 37, el califa Omar el Grande conquista Jerusalén, ¿sí? Y este califa era musulmán. Ellos creían en un profeta que se llamaba
Mahoma, ¿verdad? ¿Sí? Y en el año 691 se empieza a edificar el Domo de la Roca. A ver, todos digan el Domo de la Roca. ¿Sí? Que es una construcción con un domo dorado, ¿sí? Que es una de las cosas prominentes de la ciudad de Jerusalén, ¿sí? No es considerado una mezquita, pero sí es un lugar de adoración musulmán, porque ellos dicen que ahí el profeta Mahoma subió al cielo. ¿Ok? En 1517, ya pasaron otra vez muchos años, 1517, el Imperio Otomano captura Jerusalén bajo el sultán Selim I. O sea que hay un imperio que hoy en día ya se conoce como Turquía, pero era el Imperio Otomano. Ellos toman el control de esta área geográfica y hasta terminando la Primera Guerra Mundial en 1917, los otomanos son derrotados durante la Primera Guerra Mundial y el ejército británico toma el control de esta área. Hasta 1917, seguimos todavía, estos son hechos más recientes. 1947 a 1949 existe una guerra entre Palestina y la guerra árabe-israelí. En 1948 llevó al desplazamiento de las poblaciones árabes y judíos palestinos en la ciudad y su división. O sea que hubo una guerra, en estos años se creó el Estado judío, ¿sí? En 1949. Sí, en 1948 estaba en esta revolución, esta guerra, y entonces se dividió la ciudad en dos partes. En el lado oeste, que era el lado judío, y el lado oeste, que era el lado palestino o musulmán. ¿Sí? En 1967, un año antes de que Puerto Vallarta fuera declarado ciudad, ¿sí? La guerra de los 6 días resulta que la parte este de Jerusalén es capturada por Israel, incluyendo lo que se conoce como la ciudad vieja. A ver, dile al que está al lado de la ciudad vieja. ¿Por qué creen que se conocía esta parte como la ciudad vieja? Porque era la primera parte. ¿Por qué creen? Porque las casas estaban más viejas que la otra parte, posiblemente, ¿sí? ¿Sí? Porque estaba rodeado por ¿qué? Una muralla, ¿sí? Entonces, todo lo que estaba dentro de esa muralla se le conocía como la ciudad antigua o la ciudad vieja. ¿Sí? Ok. Ya vimos la historia de la ciudad de Jerusalén, más o menos, ¿sí? Así que si les vuelvo a preguntar acerca de la historia de la ciudad de Jerusalén, ustedes me van a poder decir santo y seña, ¿sí o no? Sí, eso, así me gusta. Ok. Vamos a seguir viendo historia, ¿eh? No se preocupen. Ok. Con el propósito de establecer la importancia de esta ciudad, y el que está al lado, la importancia de esta ciudad, ¿sí? Se puede apreciar la necesidad de la construcción de un templo para establecer la cultura del lugar. ¿Qué necesitaba esta ciudad para ser considerada importante? Un templo. Trasladémonos aquí, al imperio de los aztecas. ¿Cuál era su ciudad capital? Tenochtitlán. ¿Qué era lo que distinguía a la ciudad de Tenochtitlán de todas las otras ciudades en las cuales regía el imperio azteca? ¿Sí? La plaza mayor donde estaba su templo principal. ¿Cuál era? Eran dos, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Huitzilopochtli y Tlaloc. ¿Sí? Esos eran los dos templos, ¿no? Y a Tlaloc lo confundían con Quetzalcóatl, etcétera, etcétera. Pero era el dios de la lluvia, Tlaloc, y Huitzilopochtli era dios de la guerra. Dicen, de haber sabido, híjole, hubiera estudiado más en la primaria todo esto, ¿eh? ¿Sí? Ok, entonces, eso es lo que hacía la ciudad importante, que había un templo. ¿Por qué? Porque les permitía establecer, ¿sí?, sus patrones de conducta, su legislación.
Cuando estaba Israel en el desierto, ¿recuerdan? ¿Sí? Ahí establecieron el tabernáculo, ¿sí? Y establecieron sus leyes, sus patrones de conducta, que sí y que no se permitía dentro de aquello. Ok. ¿Sí? Entonces, vimos que para los judíos, ¿sí? En su tiempo, cuando los judíos tenían el gobierno de esta área geográfica de Jerusalén, ¿sí? Se estableció el templo de Salomón. A ver, si me ponen eso en pantalla, ahí está. Para los griegos, ¿cuál templo fue? El templo de Zeus, ¿sí? Para los romanos, ¿cuál habrá sido? Y todavía existe hoy en día ese templo. El Vaticano está ¿en dónde? En la ciudad del Vaticano, ¿verdad? Cerca de Roma. ¿Sí? Ok. Para los romanos, ellos tienen la iglesia del Santo Sepulcro. ¿Sí? Ahí todavía va la gente, muchos creyentes, y van y a esa iglesia, etcétera, etcétera. ¿Y los musulmanes qué establecieron? El domo de la roca, ¿verdad? Y tienen una al lado en esa misma explanada. ¿Cómo? Al-Aqsa, así es. Ok. ¿Sí? Pero se dan cuenta cómo utilizan, ¿sí?, el templo para establecer cierta influencia. Pensemos otra vez en los griegos y en los romanos. Ok. Ellos en el área de Jerusalén establecieron su templo o lo dedicaron a Zeus, ¿sí? Y los romanos, la iglesia del Santo Sepulcro, ¿ok? Pero, ¿dónde eran las ciudades capitales de estos dos imperios? Del griego, ¿cuál era la ciudad capital? Atenas. Y tenían un lugar especial en el cual ellos adoraban. ¿Cuál era esa montaña? El monte, el Olimpo. Así es. ¿Sí? Y ahí tenían sus templos, etcétera, etcétera. Los que quieren ir a visitar Grecia y pueden ir ahí, en Atenas, etcétera, y pueden ver dónde tienen todos sus montes. Ok, con los romanos, ¿cuál era la ciudad capital del Imperio Romano? Roma, ¿sí? ¿Y qué establecieron ahí? Un templo, ¿sí? ¿Y cómo se llama ese templo? No, hoy en día, tú fuiste ahí, tú deberías saber. Hoy en día, ¿cuál es el templo que el Coliseo Romano no era un circo que se peleaban y se mataban? ¿Sí? ¿Sí? Tiene una pintura de Miguel Ángel ahí. San Pedro, así es, la basílica de San Patricio, no, eso es en Irlanda. ¿Sí? Ok, en México, ¿qué tenemos? Sí, sí, ahí en el Zócalo, ahí está una catedral, ¿verdad? Sí, o sea, establecen para decir, aquí es el punto geográfico donde se lleva a cabo el orden, ¿sí? Donde se lidera la religión, las creencias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. Pregunta número 2 para la mesa. Pregunta número 2 para la mesa. ¿Ready? ¿Qué es un templo? Ya vimos que es una ciudad. Ahora, ¿qué es un templo? Adelante. Tienen unos 4 minutitos para platicarlo y escribir sus respuestas. Entonces, lo que yo puse, el término templo designa un edificio sagrado perteneciente o relativo al culto divino. Es una edificación que se utiliza como lugar de culto por sus partidarios y seguidores. Otra vez les dije que esta iba a ser una clase de historia. ¿Ok? Veamos un poco acerca de la historia del templo en Jerusalén hasta el tiempo de los primeros creyentes de Jesús. ¿Ok? Esta no va a ser hasta la actualidad. Muy bien.
Se localizaba en la explanada del monte Moriah. A ver, todos digan Moriah. En la ciudad de Jerusalén, posiblemente donde se encuentran el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. ¿Ok? A ver, ¿recuerdan el pasaje de Génesis? Dicen, ¿cuál? Dicen. Ok. Estaba Abraham, en ese entonces ya, estaba su hijo Isaac, ¿sí? Y Dios le dice a Abraham, dame a tu unigénito, llévalo al lugar en donde yo te diga y ahí me lo vas a sacrificar, ¿sí? Y entonces agarra a Abraham, a Isaac, se lo lleva y ahí van caminando. Y Isaac, imagínense, ¿no? Empieza a decir, a ver, papá, yo te conozco ya de hace muchos años, ¿verdad? Y hemos ido anteriormente a llevar sacrificios a Dios. Y pues aquí veo la leña, aquí veo el altar y el cordero. ¿Dónde está, no? ¿Y qué se voltea y qué le dice papá Abraham a Isaac? Dios proveerá, y lo estaba viendo ya, ¿verdad? Y así que no te preocupes, hijito, Dios proveerá. Sí, yo creo que ya como que Isaac estaba empezando a poner nervioso, así como que, pues ¿dónde? ¿Sí? Bueno, ¿en qué monte es donde Dios le dijo que fuera a llevar a Isaac? No. Al monte Moriah. Ahí. Y hay un dicho que dicen que en el monte de Dios Él proveerá, así dicen los judíos. ¿Por qué? Porque de repente apareció, ¿sí?, un carnero ahí atorado por los cuernos y fue el símbolo del sacrificio de Cristo, quitando a Isaac, ¿sí?, y ofreciendo al Cordero de Dios, ¿sí? Isaac en ese momento, como ya saben, todo es sombra y figura, ¿sí? Isaac en ese momento era una sombra y figura del sacrificio de los hombres queriendo agradar a Dios y Dios diciendo, no, esto no quiero que sea. Va a ser un sacrificio divino elegido por mí. Va a ser a Jesucristo quien se va a dar por el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Entonces, en esa área geográfica, en ese monte, ¿sí?, el llamado primer templo o templo de Salomón fue construido por el rey Salomón para sustituir el tabernáculo como único centro de culto para las 12 tribus de Israel. ¿Recuerdan? En el desierto adoraban ¿en dónde? En un tabernáculo. Y esta era una tienda de campaña básicamente muy grandota que la movían por todas las áreas donde Dios les decía que se fueran. ¿Ok? Entonces llegó un momento en donde se asigna un lugar. ¿Ok? Su construcción marcó una ruptura con la tradición hebrea según la cual Yahweh moraba en una tienda, el tabernáculo, y no en una casa. Fue saqueado por el faraón Sisac en el año 925 a.C., profanado por algunos de los reyes de Judá, o sea que muchos reyes de Judá también destruyeron y saquearon el templo, ¿sí? Y destruido por los babilonios durante el tercer asedio de Nabucodonosor II contra Jerusalén en el 587 a.C. No hay restos arqueológicos del mismo. De este primer templo de Salomón no hay nothing. Dile que está al lado, no hay nothing. ¿Sí? Ok. 70 años después, ¿se acuerdan que empezamos con la plática hablándoles un poquito de la reconstrucción de Jerusalén y del templo? ¿Cuántos años fue? 70 años después, sí. El segundo templo fue completado por Zorobabel en el año 515 a.C., cuando Judea estaba bajo soberanía persa, durante el reinado de Darío I, y seguidamente consagrado por el sumo sacerdote Esdras. Se convirtió en el edificio más importante de la ciudad de Jerusalén y de Judea, ¿sí?
Este edificio, este templo reconstruido, se convirtió en la capital geográfica. Todo mundo reconocía la importancia de aquel lugar. ¿Por qué? Porque ellos habían regresado del cautiverio, eran los sobrevivientes. 70 años de cautiverio, regresaron y establecieron un lugar de adoración. Ok. Tras la revuelta perdón, ya me estoy saltando. Ok. Sí. En ese entonces, sí, como no se consideraba el edificio más importante de Jerusalén y Judea, fue el lugar de depósito de grandes tesoros. Los reyes seleucidas, o sea, griegos, ¿sí?, a quienes Judea estaba sometida, intentaron saquearlo. Recuerdan que ellos quisieron deshacerse de la religión judía, prohibieron el sábado, prohibieron la circuncisión, quisieron destruir esta cultura, esta manera de adorar a Dios, ¿sí? Intentaron saquearlo. En el reinado de Antíoco IV, Epífanes fue profanado, convirtiéndose en un templo helenístico consagrado al dios Zeus. Ok. Después hubo algo llamado la revuelta macabea. Tras la revuelta macabea fue purificado y vuelto a consagrar al culto de Yahvé por Judas Macabeo en el año 1165, antes de Cristo. A finales del siglo I antes de Cristo, ampliado y reconstruido por el rey Herodes el Grande. ¿Cómo se llamaba el Herodes que estuvo en el tiempo de Jesucristo? Tetrarca. ¿Sí? O sea que Herodes el Grande era otro Herodes. Se murió y luego teníamos Herodes Tetrarca. Ok. ¿Sí? Convirtiéndose en el punto focal del judaísmo. Ok. En la primera guerra judía fue sitiado por los romanos y destruido por las legiones al mando de Tito en el año 70. Su principal vestigio es el Muro de las Lamentaciones, que es lo que queda el día de hoy. ¿Sí han visto imágenes en la tele donde van los judíos ortodoxos y ponen su mano ahí sobre una pared y empiezan a, pues quiero decir como que darse topes a la pared, pero no, están haciendo sus plegarias, etcétera? En esa pared dicen que son los vestigios de este templo, el templo de Herodes. ¿Ok? Entonces, les dije que hasta el tiempo de Cristo, no me voy a ir hasta la época moderna. Recordemos entonces que el pueblo de Israel durante su peregrinar por el desierto tenía una tienda como tabernáculo para la morada de Dios. ¿Sí recuerdan esto? Y estaban cubierta por una nube y una columna de fuego. Y si se movía la nube o la columna de fuego, ¿qué hacían? Recogían sus tiendas y a donde los llevara. Ok. ¿Sí? Ya habiendo David conquistado la ciudad de Jerusalén, dijo, aquí es mi ciudad capital y necesitamos establecer, ¿sí?, un templo como la casa de Dios, porque él construyó un palacio a todo dar. Dile que está al lado, a todo dar. Y entonces David en su corazón decía, mira, yo tengo una casa, híjole, ¿sí? Imagínense una casa, no sé, ¿en qué parte de Puerto Vallarta les gusta? Conchas Chinas o Punta Mita, o Mandarina One and Only, o uno de esos lugares así muy, muy, muy exclusivos, así, ¿sí? Así, ¿qué tipo de casas eran? Pues estaban a todo dar, a todo lujo, y de repente dijo, ¿cómo es posible que yo sí tenga una casa a todo dar y a todo lujo y Dios tenga nada más una tienda de campaña? Entonces dice, no, pues ¿sabes qué? Le voy a construir yo una casa a Dios. Y Dios a través de un profeta le dice, ¿sabes qué? Tú no. Dile el que está al lado, tú no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice Dios, ¿sabes qué? Tú has derramado demasiada sangre. Así le dijo, has matado a muchas personas. Tú no me vas a construir una casa. Te lo agradezco. Pero tú no, va a ser tu hijo. ¿Ok? Y entonces llega Salomón, ¿sí? Para eso David le apartó madera, oro, plata,
bronce, o sea, un montón de cosas para decirle, cuando tú llegas a ser el rey, vas a construir la casa. ¿Ok? Entonces, vivía Dios, según ellos, en un tabernáculo. Después, durante los días de David, se conquistó la fortaleza, que también se conoció como la ciudad de Sión o Jerusalén. Así se le conocía en ese entonces a esa ciudad. O también la ciudad de David. ¿Sí? Pero cuando alguien se refería a Sión, estaban hablando de Jerusalén. ¿Ok? Salomón ahí edificó un templo y ahí, y de esa manera, se consolida el reino de Israel. Diga el que está al lado, se consolidó el reino de Israel. Ok. Dile al que está al lado, todo esto es sombra y figura. Todo esto es sombra y figura. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pregunta número 3 para las mesas. ¿Cuáles son las riquezas del rico? ¿Cuáles son las riquezas del rico? Dices, ¿y esto de dónde salió? ¿Qué? Wait a minute. Platíquenlo entre ustedes. ¿Cuáles son las riquezas del rico? Las riquezas del rico. Proverbios capítulo 10, versículo 15. Proverbios 10, 15. Chequen. Dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Nuevamente, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Ustedes todos juntos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Las riquezas. ¿Ok? Entonces, aquí nos está diciendo que es una ciudad fortificada. ¿Recuerdan cuando estábamos viendo la definición de qué consideraban en la antigüedad a una ciudad? ¿Sí? Un área con casas y calles rodeados por una muralla. O sea, algo que puedan fortalecer para darles una seguridad en caso de que alguien venga y los invada. ¿Sí? Entonces, una ciudad amurallada se considera como un lugar seguro, estratégico y clave para establecer el gobierno sobre un área. Porque esta ciudad fortificada no nada más establecía el gobierno en esa área, sino también empieza a tener un impacto en todo lo que hay alrededor. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando estaban reconstruyendo y reconstruyeron en el segundo templo, después de los 70 años de cautiverio? ¿Sí? En ese segundo templo fue considerado, ¿sí?, esa ciudad de Jerusalén la ciudad más importante de toda la región. Llegó a considerarse como una ciudad-estado. Si quieren, ahí lo pueden leer en la historia, pueden profundizar un poquito más en la historia, pero así de influyente es una ciudad fortificada. O sea, no nada más en lo que hay adentro, sino que empieza a tener una influencia y un impacto en todo aquello que está alrededor. Y el desmayo de los pobres es su pobreza. Piénsenle un poquito, el desmayo de los pobres es su pobreza. ¿Qué podría decirnos esto? ¿Alguien? A ver. Su condición en la que se encuentra. ¿Ok? ¿Quién más? El desmayo de los pobres es su pobreza. Ok, pensémoslo así. ¿Ok? Si tú tienes 10 millones de dólares, ¿es mucho o es poco?
Para mí, ahorita es mucho, ¿verdad? Sí, pero si yo fuera Carlos Slim, 10 millones de dólares, o sea, no me llega. 10 millones de dólares es probablemente lo que yo necesite cada mes para pagar la raya de todos mis empleados. ¿Sí? O sea, el desmayo de los pobres es su pobreza. O sea, lo que pienso que no tengo. Y como siento que no lo tengo, entonces entro a una crisis, a una debilidad. En cambio, los ricos dicen, esto es una fortaleza. ¿Sí? Se sienten fuertes. Y los pobres se sienten débiles. ¿Sí lo estamos captando? ¿Sí? Pensemos en un personaje actual hoy en día. Está el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Ok? ¿Es rico o pobre? ¿Rico? ¿Sabías que tiene más deuda que tú y que yo? Tiene que pagar muchas deudas. Él dice que es rico, pero está súper endeudado. ¿Sí? Y él una vez estaba viendo una entrevista en donde él estaba platicando con una mujer y estaba platicando con una mujer y le dice, ¿ves esta persona que está aquí en situación de calle? ¿Sí? Bueno, aunque no lo creas, esta persona en situación de calle económicamente está mejor que yo. Y la persona con quien está, ¿pero por qué? Porque esta persona no le debe dinero a nadie. Y sin embargo, yo le debo dinero. Y esto fue mucho antes de que fuera presidente. Estableció casinos, se fueron a la quiebra, tenía negocios inmobiliarios, se fueron a la quiebra, tenía una universidad, se fue a la quiebra. O sea, ha hecho muchas inversiones y negocios, etcétera, y no han prosperado como él quisiera. ¿Sí? Sin embargo, la gente todavía seguimos pensando que él es rico. ¿Sí? Y si tú le preguntas a él, ¿él qué dice? Yo soy, ¿qué dice? Rico. Él le dice, yo soy millonario, billonario, dice. ¿Sí? No porque si tiene o no tiene, o si debe o no debe, sino cómo piensas. Y ese es el desmayo de los pobres. ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? Híjole, no puedo hacer porque no tengo. Otra vez, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Y ahora, la Biblia dice que a nosotros se nos han dado todas las riquezas que necesitamos. ¿Sí o no? La Biblia dice que Dios suple mucho más abundantemente de lo que pedimos. ¿Sí o no? Entonces, ¿eres rico o eres pobre? Ok, regresamos. Ciudad amurallada se considera como un lugar seguro, estratégico y clave para establecer el gobierno sobre un área. Dentro de esta se encuentra situado el lugar en donde estás dispuesto a adorar. O sea, lo que tú consideras como tu ciudad amurallada o tu fortaleza, ahí en ese lugar también se encuentra aquello a lo que tú estás dispuesto de adorar. ¿Y qué dije que era la adoración? No son canciones despacitas en donde levantamos las manos y cantamos. No. ¿Se acuerdan? ¿Qué les dije? Servir. Dile al que está al lado, el que no sirve, no sirve. Que no sirve, no sirve. O sea, dentro de lo que tú consideras tu ciudad amurallada o tu fortaleza, también se encuentra aquello a lo que tú estás dispuesto de servir. En el caso de la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Las riquezas, el oro,
Todas estas cosas se le depositaba al templo y por eso los griegos quisieron saquear el templo, los reyes judíos quisieron saquear el templo porque sabían, ahí hay riquezas. ¿Por qué? Porque es un lugar de adoración. Y a lo que tú le estás queriendo adorar, tú estás dispuesto de darle tus riquezas, lo que tú consideras tu patrimonio. Pregunta para ti: ¿cuál consideras que es tu ciudad amurallada y dónde está su templo? ¿Cuál consideras que es tu ciudad amurallada y dónde está su templo? O sea, ¿qué consideras que esto es lo mío? En esto soy fuerte. ¿Y que estás dispuesto a adorar ahí? Seguimos. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios. ¿Para qué? La destrucción de fortalezas. Dile el que está al lado, la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, si tú te estás dando cuenta que tienes una fortaleza que no es lo que tú sabes que debe ser para adorar a Dios, para servir a Dios, entonces a través de Cristo Él te ha dado las herramientas, las armas para derribarlas. Es que no puedo, es que es más fuerte. En Cristo tienes las armas para derribar fortalezas. Nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vámonos a Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Este era el templo de Herodes, recuerden, Herodes, que se construyó aproximadamente 20 años antes del nacimiento de Cristo. O sea que era un edificio relativamente nuevo. Era el regalo del gobierno para congraciarse con el pueblo y les construyó el templo nuevo. Maravillosa construcción, admirable. Jesús enseñaba ahí y estaba saliendo y se le acercan los discípulos y le empiezan a decir: ¿ya viste el edificio? ¡Wow! Míralo, increíble. Es como de esos nuevos estadios hoy en día, ¿sí? Cuando uno ha ido a un estadio antiguito, no sé, pueden estar hermosos como Ciudad Universitaria del CU. Está padrísimo, ¿sí o no? Hermoso ahí con ese mural en las piedras, etcétera. Pero luego vas a un estadio moderno, nuevecito, ¿sí? Podría ser uno en Monterrey o el OmniLife de las Chivas, ¿verdad? Y tú lo ves y dices: wow, toda la tecnología, mira esta novedad, ¿sí? Le estaban enseñando a Jesús y decían: no, maestro, admira esto. Maravillosa obra arquitectónica que tenemos aquí. ¿Y qué le dice Jesús? Te digo que de esto no va a quedar nada, ni piedra sobre piedra. Ahora, les dije, todo esto es sombra y figura. Sombra y figura. Y algo que recurrentemente pasa en la historia, ¿sí?, es que se puede apreciar que varias veces se ha destruido una ciudad con su templo y se ha vuelto a edificar. Jerusalén ha sido destruida varias veces y se ha vuelto a edificar. Es más, otra de las ciudades famosas de la Biblia, Jericó. ¿Se acuerdan? ¿Por qué era famosa esa ciudad? Por sus murallas grandotas. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel marchó muchas veces alrededor de la ciudad, dieron un grito, se caen las murallas y quedó destruida la ciudad.
Es más, profirieron una maldición: maldito todo aquel que vuelva a reconstruir la ciudad, etcétera, etcétera. 1, 2, 3, por mí, mis compañeros. ¿Y qué crees? Alguien tuvo la brillante idea de volverla a reconstruir. ¿Sí? Entonces, se construyen ciudades con su templo, se vuelven a destruir y se vuelven a reconstruir. ¿Sombra y figura de qué? ¿Sombra y figura de qué? ¿Sí? Entonces, Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, dile al que está al lado, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y piénsale, dice el que vence. Date cuenta que el que vence ya no va al templo, sino el templo está en él. Ok. Les dije, todo esto es sombra y figura. Sombra y figura. ¿De qué crees que todo esto es sombra y figura? Ay. ¿De qué será? Les voy a platicar un poquito acerca de lo que yo creo. ¿Sí? ¿Cuántas veces construimos cosas y descansamos en esas cosas o pensamos que es nuestra fortaleza? Hacemos estas ciudades amuralladas y decimos: esto es lo que me da paz y me da tranquilidad. Y llega Dios con la palabra, porque dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, ¿sí? Y penetra hasta lo más profundo, ¿sí? Y parte y discierne pensamientos y hace una desbaratadera, ¿sí? Y te tumba todo lo que tú creías, que sabías, que conocías, que tú habías dicho: esta es mi seguridad, mi fortaleza, lo que tenía una manera de influir en cómo te comportabas, en cómo te manejabas, y te lo hace pomada la palabra de Dios. ¿Y qué haces? Vuelves a reconstruir como un segundo templo, porque diciendo: ahora sí va la buena, ya ahí vas y vuelves a construir. Y entonces a lo mejor ya no es exactamente el templo de Salomón, a lo mejor ya estás haciendo el templo de Zorobabel, ¿va? ¿Y qué crees? Vuelve a venir la palabra de Dios, más cortante que toda espada de doble filo, penetra, discierne y ¡pum! Porque las armas de Dios son poderosas ¿para qué? Destruir fortalezas, y te tumba todo. Híjole. Y ahí otra vez estás construyendo nuevamente, y a lo mejor haces ahora sí: no, pues ¿sabes qué? Me voy a volver bien práctico, me voy a volver griego. ¿Sí? Y ahí estás, tu templo a Zeus. ¿Y qué crees? Viene otra vez y tras. Y que no, que ahora universal, porque son los católicos, ¿verdad? Universales. ¿Y qué crees? Otra vez. No, pues musulmán, espero que no, ¿verdad? Pero, o sea, continuamente estamos nosotros queriendo reconstruir y reconstruir y reconstruir cosas que no entendemos que nosotros formamos parte del templo. Nosotros formamos parte de la ciudad. ¿Sí? Dice: date cuenta que el que vence ya no va al templo, sino el templo está en él. Y entonces tú estás para marcar la diferencia alrededor. Apocalipsis 22:2 dice: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿Se acuerdan de ese árbol? ¿En dónde más apareció? En el Génesis. Y este árbol de la vida es una representación ¿de quién? De Cristo, que produce 12 frutos.
dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿En dónde se encontraba este árbol? Dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad. Piénsalo. ¿Quién mora dentro de ti? ¿Quién está dentro de ti? Y esto da frutos todo el año. Dile al que está al lado, da frutos todo el año. O sea, no es de que hay temporada alta, temporada baja, hoy sí, mañana no y pasado quién sabe, sino da frutos todo el año. Y sus hojas son para la sanidad de las naciones. En la ciudad se encuentra el árbol de vida para la sanidad de las naciones. O sea, tú date cuenta que tienes un llamado no para ti, tienes un llamado para las naciones, tienes un llamado para hacer la diferencia. ¿Se acuerdan? Las riquezas del rico son sus fortalezas o su ciudad con fortaleza. O sea, no está mal que seas rico porque así nos hizo Jesús, nos hizo ricos, nos ha enriquecido. Pero date cuenta cuáles son esas riquezas. Porque si tú empiezas a edificar algo dentro de ti, dentro de tu ciudad, que no es, ahora sí que Jehová Sama, se va a destruir. Porque ¿qué significa Jehová Sama? El Señor está allí. Y hay otro versículo en Proverbios, dice que si el Señor no cuida la fortaleza o la ciudad, en vano trabajan aquellos quienes la edifican. ¿Qué estás edificando? ¿Cómo estás fortaleciendo esa ciudad? Porque tú, dentro de ti, tienes un árbol de vida. Y ese árbol de vida está para la sanidad de las naciones. Con esto he terminado. Muchas gracias. Denle un fuerte aplauso a Dios. Tengan un excelente día.